La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Conforme traemos la secuencia de devocionales en cuanto a la temática tratada, hermanos, estamos viendo los llamados del Señor y hoy nos corresponde considerar y meditar en el sexto llamado del Señor. Evidentemente, Dios es un Dios de llamados. Él es un Dios de orden. Para servirle a Él, para ser instrumentos de Dios, no se necesita un llamado humano, ni religioso, ni sectario, de ninguna manera. Los siervos de Dios los escoge Dios. Y aún dentro de los salvos y siervos, Él tiene asignadas determinadas funciones por Él creadas, cuya investidura y poder provienen de Él. Así que es Dios el que llama. Y estamos considerando ya desde hace 5 devocionales los llamados del Señor. En sexto lugar dijimos el llamado a la gran comisión. Dios hace al creyente un sexto llamado. El Dios de los cielos y la tierra, que se expresa en la Biblia, es un Dios, hermanos y amigos, de causas y propósitos trascendentales. Y trascendentales hasta la eternidad. Él ve más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos a 1 año, a 10, a 20, a 40, a la vejez, a 60. Y luego a tontas y a locas, como se decía popularmente antiguamente, más o menos nos proyectamos a la eternidad. Pero Dios ve con certeza la eternidad. Él ve el antes y el después, para Él no hay tiempo. Por eso, su proyecto no tiene inicio ni tiene fin. Es propio de su naturaleza, carácter y condición divina. Por tanto, los creyentes en Cristo Jesús, por lo tanto, hijos por descendencia directa, al ser creyentes en Jesús, necesariamente deben y debemos estar involucrados en la misma proyección y en el mismo propósito eterno. Si Dios está en alguien, y esa es la jactancia, sanamente dicho, de todo cristiano, si Dios vive en alguien por el Espíritu Santo, eso es por definición un cristiano, no un religioso, sino un cristiano, un salvo, tiene al Espíritu Santo en su corazón. Amados, si eso es verdad, somos creyentes verdaderos, entonces necesariamente tenemos que estar inscritos y debemos suscribirnos al proyecto de salvación para la humanidad en general. Dios es un ser de causas, dijimos, de propósitos inconmensurables y eternos. El Señor
se manifiesta en Cristo Jesús en medio de la historia y de nuestra historia. ¿Y qué es lo primero que dice? ¿Recuerdan? Mateo 4:19. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Amén. Señor, entendemos que nuestra responsabilidad es ir en pos de ti, en posesión, para que tú, Señor, nos posea en el Espíritu Santo totalmente y nosotros nos posesionemos de ti totalmente. Y por lo tanto, una vez, Señor, cumplamos esta responsabilidad de permitirte posesionarse en nosotros. Padre, tu responsabilidad es convertirnos en personas de causa, de propósito, igual que el que bulle en tu corazón. Por ello te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ilumine y nos des la fuerza, el poder y la autoridad, y también la oportunidad para ser pescadores de hombres como lo esperas. En el nombre de Jesús, amén. Amados, este es el postulado primario de Jesús. Vengan en pos de mí. Responsabilidad de todo creyente, posesionarse de Jesús y permitirle a Él posesionarse de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Responsabilidad de Él por el Espíritu Santo, convertirnos en pescadores de hombres, adherirnos a su empresa, emplearnos en la factoría, en la empresa, en el emporio más grande que hay sobre la tierra, la gran comisión, la gran encomienda, la venta del producto más necesario, vital para el ser humano, la salvación. Nosotros los cristianos, hermanos, estamos llamados por Dios a que nos convirtamos en testigos fieles tarde o temprano, unos más u otros menos, pero al fin de cuentas testigos. Los árboles dan diverso fruto, aunque sean sembrados en el mismo día y con las mismas pepas. Unos dan más y otros dan menos, pero debemos dar fruto. Un árbol que no da fruto debe ser cortado. El árbol está sembrado para que dé fruto. Por los frutos los conoceréis. Y el fruto, insistamos en recordar, está compuesto de pulpa y semilla. Y la pulpa en nuestras vidas cambiadas, transformadas en santidad, en santificación, para honrar al Señor. Y la semilla es el testimonio nuestro hacia otros para que sean transformados y santificados. Salvos, santificados y finalmente glorificados. Sí, amados, ese es el proyecto completo de vida. ¿Qué dice el Señor? No me muestre dones. Los dones los reparte el Espíritu como Él quiere. Muéstreme frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué es el fruto? Tu propia vida cambiada. Tu pensamiento, tus palabras, tus actitudes, tus obras, tus decisiones, tus abstenciones. Pero también la otra parte de la moneda o la segunda parte del fruto, el impacto que produces en las personas, las vidas que han sido llevadas por tus labios y por tu ejemplo a los pies de Jesús. ¿Cuánta salvación has traído a este mundo? ¿De qué has regado la tierra? ¿De perversión?
de necedad, de impureza, de mentira, de odio, de amargura, de resentimiento, de envidia, de codicia, o de salvación en Cristo Jesús? ¿A qué reino, de qué lado estás? Puedes decir: soy del reino de Dios, creo en Cristo Jesús, amén. Pero si eres del reino de Dios, entonces no solamente eres beneficiario de la salvación del Señor, que es maravillosa, sino que te conviertes en vocero y embajador, dice 2 de Corintios 5:20, embajador del Altísimo. Hermanos, el Señor te dio el Espíritu Santo para muchas cosas, pero quiero decirles que la primera razón, y entiéndalo bien, por la cual el Señor te dio el Espíritu Santo cuando te convertiste a Jesús, es para que seas testiga de Cristo Jesús. No testiga pasiva, silenciosa, escondiendo la cobardía y la irresponsabilidad, diciendo: yo con el testimonio testifico. No. Si Jesús se hubiera quedado callado, no te hubieras convertido jamás. Te habías ido para el infierno. Jesús habló, testificó, habló, confrontó y enfrentó. Sembró y discipuló, y eso es pura palabra: boca, lengua, garganta, fonemas, sonido, verbo. Él es el verbo. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha sido bañado con el verbo de Dios y ahora conoce la palabra, el verbo del Altísimo. Alguien que predica la palabra y usa el verbo del Altísimo. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. La semilla es el fruto, sirve para sembrar otros árboles. El Señor nos conoce por los frutos, nos pide frutos, vida cambiada, vidas cambiadas. ¿Cuánto has cambiado? ¿Y cuántos han cambiado a través de ti? Por tus palabras y por tu ejemplo, obviamente. De eso se trata. Por lo tanto, todo creyente tiene la responsabilidad de testificar de Jesús. Es un llamado de Dios, es el sexto llamado de Dios. También algunos dicen, y les encanta que prediquen diciendo eso, algunos predicadores despistados, que la evangelización y el discipulado, léase la gran comisión de Mateo 28, 20, 19 y 20, es para algunos, que es selectiva y que es un don. No, hermanos. Falsedad de falsedades, herejía de herejías, mentira de mentiras, necedad de necedades, torpeza de torpezas. No, por lógica y por la Biblia textual, por la Sagrada Escritura textual, la evangelización y el discipulado no es un don, es una orden. Un don es selectivo, una orden es universal, es para todos. La gran comisión no está dentro de los dones. Hay un don en la cuarta lista de los dones de Efesios 4:11, que es el don de evangelista. Pero hermanos, está circunscrito al grupo de ministerios universales, de aquellos predicadores, exégetas, pastores llamados a afectar la iglesia a nivel universal como cuerpo de Cristo. Hay quienes trazan el pensamiento y demarcan parámetros con sus predicaciones y sus escritos. Personas que trazan doctrinas y corrientes de pensamiento sanos, bíblicos, extraídos del corazón de Dios a través de la Sagrada Escritura.
y los conocemos. Un Luis Palau, un Billy Graham, un Bill Bright, un Adrian Rogers, un Charles Spurgeon, un Charles Stanley. Son predicadores que marcan parámetros universales históricamente, y los ha habido a través de la historia, como Menón, el que fundó la iglesia bautista y la iglesia menonita, precisamente Menón, hace 550 años. Pero hermanos, esos son evangelistas, o sea, llevan el evangelio a nivel mundial. Esos llenan estadios, esos escriben, esos dictan, y todos los demás pastores y todas las demás denominaciones leen sus libros y se pliegan a ese pensamiento. Evangelistas. Pero a nivel personal, a nivel de la iglesia local, hermanos, la evangelización y el discipulado es una orden. El cristiano que no se reproduce es como la persona, independiente de que tenga el llamado a no tener hijos, o haya esterilidad, o en fin, una persona que no tiene hijos, cualquiera sea, no estoy diciendo que es pecado o es negativo no tener hijos, para nada, pero una persona, digámoslo al contrario, una persona cuando tiene hijos, y yo tengo mi hijo, cambia todo, la perspectiva, llega la madurez, llega el espíritu de sacrificio, de entrega, llega la responsabilidad, lo invade a uno. Uno no quiere que le falte cosa alguna a ese niño. Uno sufre, llora, ora, trabaja, gime, entrega, da. Lo mejor del ser humano emerge cuando tiene un hijo, cuando tiene una hija, cuando tiene hijos. Los seres humanos crecemos cuando tenemos o luchamos por alguien, ni siquiera por algo, sino por alguien y más por algunos. Somos superiores cuando trabajamos y luchamos por los hijos. Nos volvemos sabios, consejeros, prudentes, temerosos de Dios, ejemplares, en fin, luchadores. Eso sucede exactamente con el cristiano que empieza a reproducirse. Comienza a desarrollar lo mejor del cristianismo, y el Espíritu Santo que le fue dado para testificar, se manifiesta. Jesús lo dijo al resucitar: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En tu familia bajo techo, Jerusalén; en tu familia extendida, Judea; en tus amigos y conocidos, presentes y antiguos, Samaria; y en gente desconocida, como dicen los vendedores, venta en frío, léase, hasta lo último de la tierra. Algunos lo hemos hecho. He tenido la gracia de evangelizar en frío, en parques, en trenes, en aviones, en buses, en universidades, en salones, en pasillos universitarios. La gente quiere oír. Vamos a dejar un devocional adicional para pensar en este sexto llamado, porque recuerde que hay 7 llamados. En el devocional de mañana vamos a meditar la segunda parte del llamado a la gran comisión. Oremos. Levantemos una oración al Señor. Dios omnipotente, tu anhelo y propósito es alcanzar a todas las naciones. Id por todo el mundo haciendo discípulos. Y sabemos que los 12 apóstoles no podían alcanzar al mundo, que tú esperabas que toda generación de subsiguientes creyentes fuéramos testigos. Sabemos, Señor, que el Espíritu Santo no tiene otra boca y otros pies que los míos, que los del oyente, que los de la oyente. Y que si cerramos la boca, primero te desagradamos.
Segundo, nos perdemos la oportunidad de las más grandes bendiciones y galardones. Y tercero, condenamos a los que nos rodean al infierno. Guárdanos, Señor. Anhelamos agradarte. Anhelamos los mejores galardones y coronas. Y anhelamos salvar a la humanidad, haciendo el gesto más misericordioso que existe: sembrarles a Cristo. Danos, Espíritu Santo, tu autoridad para que el Señor sea glorificado, levantado y exaltado, y nuestras vidas tengan sentido y propósito. En el nombre de Jesús, amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.